¿A ustedes les aparece mi cara en grande o en cuadraditos? Ahora, porque es lo que estaba tratando de ver recién. Me aparece Dynamic Galería. Creo que... A mí me aparece Ahí en está. grande y los cuadraditos arriba, porque Ah, yo lo puse, vos yo lo lo, configuraste. lo pongo en galería, me aparecen los cuadraditos. Y si no, lo pongo en vista orador y el que habla me aparece en grande. Ok, si ahí lo puse en galería, después veré cómo se graba. Bueno, nosotros estamos en el módulo de la corriente occidental y vimos un poquito de filosofía, vimos un poquito de todo lo que tiene que ver con la antigua Grecia y también el cristianismo. Y en todo lo que vimos, yo les dejé un texto en recomendación para que lean. No sé si alguna pudo verlo, si pudo ver el archivo, si lo pudo imprimir, si alguna ya empezó a leer. ¿Cómo estamos con eso? Todavía, ¿no? Ahí. Bueno, el primer paso es descargarlo, aunque sea chusmenlo. Bien, empecé a leer al principio. Bueno, yo les traigo hoy un resumen, ¿sí? Un pequeño resumen, o sea, de qué es lo que se van a encontrar para activar el interés también, ¿no? Que no se tome como una lectura obligatoria. No estamos en el colegio, no estamos en ese sistema panóptico, así que no es acá justamente donde yo voy a estar metiendo presión si no estás estudiando. No, la idea no es esa. La idea es que las ganas surjan de uno desde su real compromiso con ustedes mismas, porque quiero contarles que por qué recomiendo yo esa lectura, o sea, por qué yo les digo lectura obligatoria, que nunca lo digo. Bueno, porque justamente en la lectura integra toda la corriente occidental, pero más allá de integrar la corriente occidental, también te trae un desarrollo personal. Hola Silvia, buen día. De donde te va a llevar a dar saltos en tu nivel de conciencia. Es como que es inevitable que tu mente no haga tac, ¿no? Como tipo el tenis, pum, así. Entonces te sacude. Es un texto que, hola Patri, ¿cómo están? Buen día chicas, con el matecito. Es un texto que sacude incluso neurológicamente, eh, rompe la tela neuronal de las desconexiones, conecta nuevas neuronas, porque te hace pensar, ¿sí? Entonces, mi recomendación de este texto es que te lleva a indagar en tus propias creencias, ¿no? Es como que te terminás cuestionando qué es lo que yo creo, en qué creo. Es un poco como la lectura de Nietzsche, donde habla de la conciencia de la moralidad, la genealogía de la moral. Bueno, si nunca leyeron, hay un libro, también lo voy a recomendar acá, justamente en lo occidental, que es este, La genealogía de la moral. Entonces, llega a ver, para las que le gusta leer, ¿sí? Esta no es obligatoria. Pero para las que le gusta leer, este libro es muy bueno para entender que nosotros estamos justamente programados. Y muchos de nuestros pensamientos tienen que ver con esto, con la genealogía de la moral. Entonces, nuestras creencias se van armando en base a lo que nos dijeron, en donde nosotros crecimos, nuestro contexto externo, de lo que estaba bien y lo que estaba mal, de lo que pertenece y lo que no pertenece, de lo bueno y de lo malo. Y ahí entra lo cultural. Esperen que voy a enchufar vamos a enchufar esto, el cargador de la luz. Ahí estamos. Lo que nos dijeron que era bueno o malo, dependiendo de mi religión.
dependiendo las tradiciones de mi familia, las tradiciones de mi pueblo, las tradiciones de mi provincia, las tradiciones de mi país. Todas esas tradiciones crean en mí un conjunto de pensamientos. Entonces, hay creencias, no sé, por ejemplo, eh, ¿alguna recuerda alguna tradición familiar? ¿Alguna tradición familiar? Algo que su familia, no sé. Yo, por ejemplo, en agosto, no me acuerdo qué día, el 1 de agosto se toma palo con ruda, algo así. Y eso no podía faltar. En mi familia, yo estoy hablando de tradiciones mías, ustedes en su familia, alguna tradición que recuerden. O sea, algo de Navidad, otra tradición en Navidad, a las 12 se prenden velitas en la mesa desde que tengo mi recuerdo. Otra tradición en los velatorios. En los velatorios, mi familia es muy de tradiciones. En los velatorios, no solo que se velaba a la persona, sino que además se hacía una novena donde 9 días consecutivos se reunían todos a rezar para que pueda ascender a los cielos. Y yo tengo recuerdos de ser chica, mi abuelo cantaba en los velorios. Mi abuelo era contratado para ir a cantar a los velorios y hacer esa novena. Tenía su cuadernito de canto. Y yo me acuerdo de ser chica, o no tan chica, creo que mi primer velorio tengo registro como a los 7, 8 años, cuando fallece mi abuela materna. Y de ahí empezó como una especie de observación con los ojos así grandes. Y yo dije, con tan pequeña, me pregunté, ¿qué es esto? O sea, ¿hay fiesta cuando cumplís años y hay fiesta cuando te morís? Esa era mi interpretación. Entonces, son culturas. En las canciones que se les cantaban, todavía tengo el recuerdo y se me eriza la piel los cantos. Bueno, mi familia en relación a lo materno son de Santiago del Estero. En Santiago del Estero eh, se hacen estas celebraciones a lo que llaman las novenas, donde todos los días se le canta. En esa tradición tenían la creencia que si se le cantaba era como una frecuencia de vibración que hacía que el alma de la persona pueda elevar y que no quede acá, básicamente así, ¿no? Desde esa creencia. Ustedes, ¿qué tradiciones tenían en su familia? Entonces, ¿a mí qué me implantaron? Me implantaron algo, que cuando te morís, el alma sale del cuerpo, que hay que cantar para que la vibración eleve, para que vos tengas buena vibración, que seas perdonado por todos tus pecados, básicamente, porque era cristiano, todo el canto, y que puedas ascender si se te abren las puertas del cielo. Si no, te irás al infierno, básicamente, ¿no? Esa era como la creencia. Entonces, yo tenía que portarme bien, porque Dios siempre me estaba mirando, porque si no, sería castigada por el diablo. O sea, así de un extremo al otro. Esa fue mi crianza de pequeñita. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sabemos. Es parte de la conciencia de la moral. Y ahí surgen juicios, surgen el que van a decir, y las creencias surgen de esas costumbres. Por ejemplo, que nos decían, no pases abajo de la escalera, o cuando hay un gato negro, o las supersticiones. Las supersticiones nos crean distintas creencias. Por ejemplo, otra creencia que mi mamá la tenía muy instalada, no pases la sal en la mano de la otra persona. Y yo diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no? Es sal, no pases la sal. No, 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 no me la des, no me la des. Voy a enojarse. Déjamela ahí. Y yo, no, toma. Te la dejaba ahí, porque molesta siempre, ¿eh? Eso es mío, nato. Entonces un día busqué, porque yo necesitaba saber, a ver, ¿por qué decís que no? Y justamente tenía que ver con el salario. Yo esto lo busqué curiosamente en mi adolescencia. Después pasa todo que resultó en la economía y después lo veo de manera más profunda. Antes se pagaba con sal, ¿no? Como también antes la moneda de intercambio, además de ser la sal, fue el tabaco,
Bueno, lo que respecta a los trueques, ¿no? De mi materia prima y lo que yo tengo y lo que vos tenés. Entonces, pero en el momento que se abonaba con sal, imagínate, iban viajando en sus carretas y llevaban la bolsa de sal. ¿Qué pasa con la pérdida? Esto era así, esto llegaba al lugar, yo llego a la casa de Vanina, donde Vanina vendía ovejas, por ejemplo, y yo en mi carro tenía miel, no sé, digo miel por decir miel, pero tenía algo que Vanina y yo teníamos el interés de intercambiar. O quizás yo vendía miel y Vanina solo tenía el interés. O quería ir a comprarle las ovejas a Vanina. Llego, le quiero comprar las ovejas a Vanina. Entonces yo llego con mi bolsa de sal y se lo pongo en la balanza. En ese momento, si Vanina agarraba y se le rompía, la responsabilidad era de Vanina. Si yo la ponía en la balanza y se me rompía a mí, la responsabilidad era mía. ¿Qué quería decir esto? Yo te lo puse en la balanza, vos la nota se te cayó y se te rompió la bolsa, es tu responsabilidad. Y eso generó grandes debates en relación a la sal, que incluso de ahí surge luego después el salario, ¿no? Entonces ahora se entiende, ponerla en la mesa porque yo no la agarro porque es mala suerte. Sí, es mala suerte si yo derramo sal o si la sal la derramas vos. De ahí surge esa creencia que se sostiene hasta hoy. Todo eso, esta parte, y así podríamos llegar con esta parte, todo esto del simbolismo, de la historia, de las creencias y demás, lo vemos muy profundamente en el método Comar. Les cuento así como chisme, ¿no? Lo vemos en el método Comar, las supersticiones, los mitos, vemos todo lo que tiene que ver con la simbología, porque ahí trabajamos con la asociación del inconsciente, que es una dinámica de Das en el espacio terapéutico. Entonces es interesante aprender que no solo tenemos asociaciones por lo que pensamos, sino decir, ¿y de dónde viene eso que pensamos? Porque uno medita para limpiar los pensamientos, ¿no? Para neutralizar las emociones, para volver al cuerpo, para regenerar mis órganos, para estabilizar un sistema nervioso. Pero también es interesante entender que detrás de los pensamientos que provocan muchas veces esas emociones, detrás de los pensamientos que provocan ese desequilibrio en mi sistema nervioso. A ver, sí, yo activé un estado de alerta, entro en un modo supervivencia, pero ¿desde qué lugar lo activé? Lo activé desde un pensamiento, porque todas estamos acá, en este momento suena la alarma de los bomberos, por ejemplo, y yo puedo hacer como si nada y por dentro decir, ah, bueno, ok, algo pasó. Y otra persona, esa alarma puede activarle un miedo de una vivencia o de una memoria. Y puede sentir ansiedad, necesita saber qué pasó, puede entrar en un espacio de control, sale afuera, necesita ver qué está pasando, ¿no? Bueno, ante una situación, cada una de nosotras responde totalmente diferente. Ante una discusión, ante algo inesperado, ante una decepción, todas respondemos de manera diferente. Entonces, toda esa desde dónde respondo tiene que ver desde la información que yo traigo. Y la información que yo traigo, más allá de las memorias de mi sistema familiar, es mi conjunto de creencias. Porque si yo creo que cuando suena una alarma tengo que salir a correr, porque me dijeron, cuando te pase algo, en vez de quedarte quieta, vos corre, corre, no importa hacia dónde, yo ya tengo una configuración. Respondo en base de lo que me dijeron que era bueno o malo. Y tus pensamientos intrusivos, ¿sí? Los pensamientos intrusivos que, por ejemplo, ¿qué hacía Marco Aurelio en sus escritos? Él bajaba sus pensamientos intrusivos, la sombra, exponía su sombra. Y no estaba pensando, ¿quién va a leer esto?
porque no lo hizo con esa intención de quién lo iba a leer. No, él estaba tratando de entender sus pensamientos. Él hizo lo mismo. Vamos a leer un cachito de Nietzsche. Y sigo con el resumen del libro. Pero vamos a hacer un juego. Algo que me gusta hacer con los libros a mí es esto, es decir, bueno, voy a conectar con esta información y hoy quiero leer algo que nos sea beneficioso para la conciencia de cada una de nosotras y de manera conjunta, ¿sí? No se trata tanto de un mensaje tipo oráculo, no, es algo que expanda mi conciencia y la conciencia de cada una de nosotros. Entonces, no hace falta que vos te sientes y te leas un libro del inicio al final. Nadie nos dice cómo tenemos que leer un libro. Yo siempre empecé desde el final igual. A mí me gusta ir a las últimas páginas. Si al final me interesa, leo el libro. ¿Está bien? ¿Está mal? Yo juego. Es jugar. Oh, obvio, sí hay muchos libros que empiezan al principio, pero depende del libro, puedo jugar así. Respiramos profunda. A ver qué tenemos para leer hoy. Y acá estamos. 24. Salió el 24. Y dice así. Acabo con 3 puntos suspensivos. Como bien se ve, ¿se alza propiamente aquí un ideal o se lo debate? Se me preguntará acaso, pero ¿se han preguntado alguna vez suficientemente cuán caro se ha hecho pagar en la tierra la creación de todo ideal? ¿Cuánta realidad tuvo que ser siempre calumniada e incomprendida para ello? ¿Cuánta mentira tuvo que ser santificada? ¿Cuánta conciencia ha sido perturbada? ¿Cuánto Dios tuvo que ser sacrificado cada vez? Para poder construir un santuario hay que derrumbar un santuario. Para poder construir un santuario hay que derrumbar un santuario. Esta es la ley. Y si no, que se me muestre solo caso en que no, un solo caso en que no se haya cumplido. Y sí, para poder idealizar, ¿no? Tengo que matar a otro idealizado anteriormente, básicamente. Nosotros los hombres modernos somos los herederos de la disección que durante milenios se ha practicado sobre la conciencia y también herederos de la autotortura, también durante milenios, de ese animal que nosotros somos. En esto hemos practicado nuestras más prolongadas ejercitación. ¿Acaso nuestra capacidad de artistas? Y en todo caso, nuestro refinamiento, nuestra perversión del gusto. Durante demasiado tiempo el hombre ha contemplado con malos ojos sus inclinaciones naturales, de modo que de éstas han acabado por hermanarse en él con la mala conciencia. ¿Sería posible en sí un intento en sentido contrario? Pero ¿quién es lo bastante fuerte para ello? A saber, ¿no? El intento de hermanar con la mala conciencia las inclinaciones antinaturales, todas esas aspiraciones hacia el más allá, hacia lo contrario, al contrario de los sentidos, lo contrario a los instintos, lo contrario a la naturaleza, lo contrario al animal. En una palabra, los ideales que hasta ahora han existido, todos los cuales son ideales hostiles a la vida, ideales calumniadores del mundo. ¿A quién dirigirse hoy con tales esperanzas y pretensiones? Tendríamos contra nosotros justo a los hombres buenos y además, como es obvio, a los hombres cómodos, a los reconciliados, a los vanidosos, a los soñadores, a los cansados.
¿Qué cosa ofende más hondadamente? ¿Qué cosa divide más radicalmente que el hacer notar algo del rigor y de la elevación con que uno se trata a sí mismo? Pregunta. Y por otro lado, qué complaciente, qué afectuoso se muestra todo el mundo con nosotros tan pronto como hacemos lo que hace todo el mundo. Y nos dejamos llevar como todo el mundo. Más bueno, nada. Para lograr aquel fin que se necesitaría una especie de espíritus distintos de los que son probables en esta época. Espíritus fortalecidos por guerras y victorias, a quienes la conquista, la aventura, el peligro e incluso el dolor se les hayan convertido en una necesidad imperiosa. Se necesitaría para ello estar acostumbrados al aire cortante de las alturas, a las caminatas invernales, al hielo, a las montañas en todo sentido, y se necesitaría además una especie de sublime maldad, una última y autosegurísima soberbia del conocimiento, que formará parte de la gran salud. Se necesitaría, para decirlo pronto y mal, esa gran salud. Pero hoy, ¿es esta posible? Alguna vez, sin embargo, en una época más fuerte que este presente corrompido, este presente que duda de sí mismo, tiene que venir a nosotros el hombre redentor, el hombre del gran amor y del gran desprecio, el espíritu creador, al que su fuerza impulsiva aleja una y otra vez de todo apartamiento y de todo más allá, cuya soledad es mal entendida por el pueblo como si fuera una huida de la realidad. Siendo así que constituye un hundirse, un enterrarse, un profundizar en la realidad para extraer alguna vez de ella cuando retorne a la luz. La redención de la misma, su redención de la maldición que el ideal existente hasta ahora ha lanzado sobre ella. Ese hombre del futuro que nos liberará del ideal existente hasta ahora y asimismo de lo que tuvo que nacer de él. Ese toque de campana del mediodía y de la gran decisión que de nuevo libera la voluntad, que devuelve a la tierra su meta y al hombre su esperanza, ese anticristo y antinihilista, ese vencedor de Dios y de la nada, alguna vez tiene que llegar. ¿Será el Mesías? Dicen por ahí. Ok. Sé que no leí 10 de 10. Tuvo 7 de 10 mi lectura. Debe ser que recién me despierta, no sé. Pero se entendió lo que leí. Yo entendí, pero ustedes entendieron. Me comí algunas comas, algún puntito. Bueno. Que una frase nomás, no vayamos a que entendimos porque estoy segura que cada uno entendió lo que tenía que entender por su conjunto de creencias, por la información que trae. Así que es libre la interpretación. Pero, a ver, ¿qué palabra me hizo ruido? Solo una palabra, como decir, bueno, compartan en el chat una palabra. Primer consigna, compartan en el chat una sola palabra. Bueno, la genealogía de la moral. Estos libros están regalados, no pueden no tenerlos en su biblioteca. Y dice que este libro muestra que los sentimientos morales y religiosos, considerados por los filósofos y los teólogos como valores en sí mismos, pueden ser abordados y leídos desde una perspectiva histórica
que muestra su carácter temporal, sus accidentes, sus condicionamientos de surgimiento y funcionamiento. Gracias a eso, la genealogía se convirtió en la crítica más lúcida de los valores morales porque venía a mostrar un origen no divino, quitando el velo con el cual se disimulaba la sordidez y con eso los propósitos de dominio a los cuales servía. Así Nietzsche mostraba que la moral, apreciada como valor trascendente y esencial, no era sino una creación humana, sino que era demasiado humana. Lejos de ser el producto de una revelación divina, utilizó este pretexto para falsear su verdadero designio, la genealogía. A medida que despliega su rigor y meticulosidad, muestra que la moral no es sino uno de los nombres que asume el rechazo al instinto, al deseo, al cuerpo. O sea que la moral es lo que nos aleja del estado de presencia y es lo que muchas veces no me deja contemplar, no me da lugar para la contemplación. ¿Por qué? Porque hay que estar haciendo. La contemplación puede ser considerada que no estoy haciendo nada y puede no estar permitido en mi conciencia. ¿Cómo no voy a hacer nada? Creencia. Entonces, del cual bueno, la genealogía le restaura su fuerza, su vigor, denuncia la vasta operación de encubrimiento que agazapa tras el nombre de moral y viene a descubrir que su fundamento no descansa sino en una paradoja, nada más inmoral que la moral misma. Lectura recomendada, nada más inmoral que la moralidad. Incluso, ¿qué hizo Hellinger? Bueno, Hellinger en las constelaciones familiares habla de la buena conciencia y de la mala conciencia. Bueno, estábamos hablando, él fue inspirado por él. Este es su origen. El origen de la buena y mala conciencia, la filosofía de Hellinger, tiene que ver con la filosofía más histórica. Tiene que ver con toda la corriente occidental que venimos viendo, del estoicismo, ¿sí? Bien. A mí me hizo mucho ruido la frase, para poder construir un santuario hay que destruir un santuario. Y sí, así es. Entonces, cuando empezamos un proceso donde estamos, ¿qué es lo que hacemos? Y bueno, estamos yendo contra la moral. Estamos rompiendo conjuntos de creencias. Todo se desestructura. Y bueno, justamente a veces se dice, hay que sacar toda la maleza para poder labrar la tierra y recién ahí plantar semillitas. Estamos hablando de un proceso, ¿no? El proceso de la propia naturaleza. Ahora, ¿cuántas veces hay que derrumbar todo para construir lo nuevo? Para que tenga bases sólidas. Yo creo que está bueno porque muchas que somos terapeutas o nos dedicamos al holístico, hay una imagen social que se exige por lo mismo. Sí, entramos en otra conciencia de la moral por el hecho de como ponernos y entrar como que esto es más bueno que lo anterior. No sé, ¿no? ¿Por qué esto es mejor? Y ahí entramos a ver que hay personas que idealizan herramientas, como también hay personas que idealizan religiones y te quieren convencer de que vos lo tenés que consumir. Entonces, ahí decimos, esas son creencias, estamos hablando de un ideal que nos lleva a un fanatismo, que nos lleva a romantizar demasiado, y después sabemos que de esa idealización el golpe es más duro. Ponete paracaídas. Bien. Bueno, eso mismo hacemos muchas veces con los vínculos, de los cuales después entramos en ese bucle de decepción, o el fanatismo, o la idealización, o la proyección. Por eso ustedes no tienen que idealizar a nadie.
¿Para qué? Para poder ver la realidad, se tiene que destruir el ideal que construiste con lo que sea. Con lo que sea que hayas construido un ideal, hay que destruirlo para que puedas ver la realidad. El velo. Hay que buscar el justo medio. Bueno, entonces, con el resumen del texto de la nube de no saber. ¿Alguna lo leyó? ¿Algo que entendió? ¿Algo? Nada, nada. A ver, abrí. Silvia, dijiste que sí, ¿puede ser? Cagué. Ven que me hago un matecito. ¿No? ¿No se puede? Bueno, yo leí el principio, pero no lo profundicé. Pero lo que vi es que es un libro como de estudio de pensamientos y corrientes. Para aprender o saber hay vaciarnos de nuestras creencias. Claro, y la manera de trabajar las creencias es dándome cuenta. ¿Desde dónde estoy diciendo esto que estoy diciendo? Ah, mira, y empezar a escribir. Se me vino esto. ¿Esto es mío? Y me pregunto, ¿esto es mío? Y ahí empieza a jugar un papel importante que es tu intuición. Sí, ok. Y si es mío, yo puedo decidir dejar de sostener. La moral se rompe cuando tomo decisiones. Decido, decreto lo que a ustedes les gusta. No voy a seguir sosteniendo esto porque hay y puedo empezar con un relato que está contrariado, ¿no? Ahora, esto no es mío. Esto me suena a alguien de mi familia, ¿ok? Y analizás. Puede venir, es una memoria que me intercede. Esto tiene que ver con todo lo que me está rodeando a nivel ciudad, país, más que país. Puede ser un mandato social. Y quizás esa creencia que estoy sosteniendo me está pesando hace mucho. Y como nunca me detuve a observarla y hacerme esas pequeñas preguntas de autoindagación, la sostuve. Y hoy decido que no la sostengo más. Llámese eso ritual, que tiene que ver con el rito, que tiene que ver con el pasaje a decir basta. Listo. Ah, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el libro, ¿no? Yo lo que voy a hacer es invitarlas a una meditación, ¿sí? Que tiene que ver con la nube del olvido. Así que apoyen los pies sobre el suelo, ojitos cerrados, espalda recta, la respiración lenta.
Empezamos con respiraciones profundas. En esta nube del no saber, básicamente. Es tanto la incomodidad que genera el no saber que tenemos que ser conscientes que esto debe ser entrenado. Porque es tan incómodo por la conciencia de la moral. La conciencia de la moral surge por la incomodidad de no tener respuesta, por el no saber. La idealización surge por la incomodidad de no saber. Vos idealizás cuando no sabes que se aproxima. La ansiedad aparece por la incomodidad que surge el no saber. Los miedos surgen muchas veces. Los miedos simbólicos, imaginarios, aquellos que no están ocurriendo realmente, surgen por el no saber. Qué incómodo que es no saber. Y no estoy hablando de estudiar. Estoy hablando de esa parte que tenemos como seres humanos de querer controlar todo. Respira profundo y fíjate qué situación te está haciendo ruido en tu presente de algo que no sabes. ¿Qué pasa con el cuerpo en esa versión tuya que está ahí? Cuando no puedes saber algo, mírala como observador. ¿Qué pasa con esa versión tuya? ¿Se le hace fácil asumir el no saber? ¿Le genera incomodidad alguna parte del cuerpo? Contémplala y mírala con todo el amor que sos capaz. Bañala en amor y dale permiso de no saber. No necesitamos saber todo hoy. Las personas que más aprenden son las personas que dicen, esto no lo sé. Y no sé. Entonces, cuando yo digo esto no lo sé, caen velos. Entonces, mira tus preocupaciones, tus planes, tus pensamientos. Fíjense que la cuántica dice abrirnos a las infinitas posibilidades. Esa frase tiene que ver con que lo mejor resulte para vos. Tiene que ver con soltar el control de tus pensamientos que ponen en tensión tu sistema nervioso. Respira profundo y a la exhalación soltamos todos esos pensamientos que hoy no nos suman, aunque no sepas cuáles son. Soltamos pensamientos que hoy no me están sumando. Soltamos como detox pensamientos que no me suman. Adiós pensamientos intrusivos.
que lo único que hacen es llevarme al control, a hipercontrolar algo. Deja que todo eso caiga. Nada importa ahora más que estar. La nube del no saber, este libro, es un libro clásico justamente de la mística cristiana. Lo escribió un autor anónimo. No es un libro teórico, sino que es una guía práctica de la contemplación. Nos va a enseñar a cómo entrar en una experiencia directa de Dios, pero ¿quién es Dios, no? Dios más allá del pensamiento, más allá de las imágenes, más allá de las palabras. ¿Qué pasó con una religión que intenta descubrir a Dios? Fíjense en las religiones que crearon imágenes por la propia desesperación del no saber. Investigaron, investigaron, investigaron por esa propia pulsión incluso del no saber. Entonces, la idea de este libro es básicamente que a Dios no se le puede pensar, solo se le puede amar. Y dice este libro es que entre el ser humano y Dios hay una especie de nube. Esa nube del ideal no se atraviesa justamente con ideas, con razonamientos, con ninguna imaginación religiosa, no se atraviesa con emociones superficiales. Solo se puede atravesar esa nube, ese velo, con amor puro, simple y desnudo. Entonces este autor anónimo dice básicamente que Dios puede ser amado, pero nunca puede ser pensado. Él habla de las nubes del olvido que está abajo y las nubes del olvido de no saber que está arriba, ¿no? Entonces arriba tenemos todo lo que, el misterio de Dios, lo que no se puede entender. Eso solo se atraviesa con un amor silencioso. Pero mi mente busca una explicación racional, busca asimilarlo con imagen. Y acá abajo, donde estamos nosotros, están todos nuestros pensamientos. En esos pensamientos tenemos recuerdos, la conciencia de la moral, imágenes asociadas desde que nacimos hasta hoy, pensamientos espirituales, las creencias religiosas, las creencias culturales, para poder conectarte con ese no saber, con ese amor desnudo básicamente, todo debe soltarse. ¿Qué es lo que debe soltarse? Las creencias. Entonces, cuando entramos en los estados de meditación, lo que estamos haciendo en la práctica es ir soltando, porque la meditación nos lleva más allá del pensamiento. La meditación no es reflexión, no es análisis, no es visualización. Es, en la meditación contemplativa, silencio interior total. Es vaciar la mente y poder amar sin un objeto mental. En este libro les va a proponer palabras, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una palabra adelante tuyo. Vos elegís una palabra corta. Puede ser Dios, puede ser amor, y la pones adelante a la palabra. Y repetila suavemente.
Entonces, ¿qué hace cuando yo pongo el foco en esa palabra? Repetila, repetila, mirala, mirala, repetila, repetila, mirala, 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 mirala. Corta pensamientos. Volvés al silencio. Es una palabra tipo mantra. Esto que propone el libro de la palabra sagrada es idéntico a las prácticas del mindfulness y de los mantras de la India. Es lo mismo. Entonces, el método que propone este libro, que es un método contemplativo, cuando yo pongo una palabra, que elijo mi palabra, es como decir, bueno, voy a tomar una palabra ancla. Puede ser amor, puede ser Dios, puede ser paz, puede ser armonía, puede ser mi nombre. La palabra ancla, que vos la enfocas. Entonces, en el libro lo divide en pasos. El primer paso es crear un desapego mental con todos esos pensamientos que tengo apego. Y hay un desapego que se produce con el mundo. O sea, yo tengo un apego con el mundo, tengo un apego sobre mí y tengo un apego incluso sobre Dios, incluso sobre otros humanos. Entonces, con esta práctica, lo que hacemos es como ir desapegando mentalmente. Y después, el segundo paso es poder conectar con ese amor, con esa esencia, con algo que no tiene una explicación racional. Simple, ciego, continuo, es una sensación. Entonces, cuando vos conectás con ese amor, que es solo estar, aparece el tercer paso que tiene que ver con algo que te empezás a olvidar, el olvido del yo, justamente. Dejas de sentir a tu ego separado, es como que se hace una integración y sentís una unión, incluso se siente como como si una pelota delante tuyo se inflara y empieza a expandirte. O sea, no es destruir tus pensamientos, ni conciencia de la moral, ni creencias, no, es poder observar y trascender a tu yo ilimitado. Lo que por ahí un curso de milagro habla de la mente pequeña, expandirla a la mente de la conciencia, ¿no? Bueno, es lo mismo. Entonces, todo el libro habla del amor, pero no del amor que tenemos como la conciencia de la moral. Y este autor dice que básicamente el conocimiento nos separa y que el amor nos une. Porque la palabra de el conocimiento está llena de trabajo. En cambio, el amor es quietud. Eso es lo que dice el libro. Entonces, la contemplación es un impulso ciego del amor hacia Dios. Es lo que hacemos en un montón de filosofías. ¿Con qué lo asocias? Bien, abrimos los ojos. Ahora, claro, la contemplación no es pensar en Dios, no, es básicamente que ese estadio es estar con tu esencia y Dios es la esencia. Es eso que no lo puedo conocer mediante una experiencia directa, ¿no? O sea, no está materializado. Entonces es incognoscible, básicamente. Y mi mente no entiende, pero sí, hola Dios, y lo abrazo. No, es, es un estadio, es un estadio de presencia, ¿no?
Y como se siente tan plena, tan, ¿no? Así esa sensación, a eso lo llama amor, no a lo que tenemos armado en conjuntos de creencias con respecto al amor. Bueno, incluso el amor es poder contemplar al otro tal cual es, mirando su esencia, sin intentar cambiar nada, sin intentar que se quede. Renuncio a cambiarte, le van a decir a sus maridos. La contemplación del amor se trata de aceptar al otro tal cual es. Y esta filosofía, en las órdenes del amor, es lo que propone Hellinger, por ejemplo, las constelaciones familiares en su filosofía, que tiene que ver con el origen de la mística cristiana. ¿Y Hellinger qué era? ¿Recuerdan? ¿Alguna que haya estudiado? Digo Hellinger, pero hay muchas ponencias. Bueno, era sacerdote o cura, algo así, no me acuerdo. Si ustedes se acordaban, bien. Pero estuvo en la iglesia religiosa y todo esto viene de la filosofía de la mística cristiana. Perdón, fue sacerdote y dejó los Sacerdote. hábitos. Eso, ahí está. Sí, Lo que pasa es que no quiero hablar, María, porque yo puedo dar la clase 1 hora, así que por eso no quiero hablar y te mando un mensajito, bueno. porque quiero escucharte. Cuando me preguntaste, te mandé el mensajito. Cuando Ah, hablas del trabajo y hablas del no trabajo, cuando estás hablando de esta teoría, el trabajo, ¿por qué el saber exige trabajo? ¿Por qué el ocio es el trabajo mental? La mayoría de la gente piensa que el ocio es contemplar, no, es estar en silencio, formar ese vacío de pensamiento, que no es negar el pensamiento, no, no, formar el vacío, despejar la mente e incluir lo que quieras saber. Entonces es un trabajo mental, en silencio y en bien. el vacío. De eso se Pero trata quisiera el libro. escucharte. No, yo lo que estoy haciendo ahora es un resumen para que vayan a leer el libro, básicamente. Sí, sí, pero por eso Eh, no quiero, cuando me preguntaste te mandé el mensaje Me que yo encantaría, para no usar este tiempo, que después mandes un audio. Mira, un audio con no, lo que quieras, con un audio, Silvia. ¿Sí? Si yo a Silvia le 5 audios me manda Silvia. Yo la trato de escuchar, pero a veces digo, ¡Silvia! Bueno, no, manda yo quiero un escuchar. audio al grupo, ¿sí? Con todo lo que vos querés compartir, porque estoy segura que tus compañeros No, están. es que quisiera escucharte porque quiero saber, o Sí, sí, sea, yo ahora sigo, yo quiero ahora sigo. escucharte, no quiero opinar porque quiero escucharte, ese es el tema. Yo igual ahora sigo, porque tenemos una Ujú. práctica, pero después yo las invito que abra la puerta a Silvia, pero después el resto también participen en el grupo, compartan. Estoy leyendo este libro, estoy viendo la clase tal. Co- ¿Por qué digo esto de participar? Quizás no te das cuenta vos, pero también puedes plantar tu semillita en el grupo para, así como yo estoy haciendo un paréntesis, porque tuve entrevistas con todas, algunas me faltan que después vamos a coordinar, y la mayoría no lo había empezado a leer. Incluso venía un poquito atrás. Tranqui. Van a ir viendo las clases a su ritmo, ir compartiendo. Me acabo de dar cuenta, hice tal práctica, compartan. Puede ser una semillita para la compañera. No estás molestando, eso es tu creencia. Habla. Obviamente que en equilibrio.
¿no? No voy a mandar 10 audios, 10 minutos, ¿no? Pero puedo mandar un audio de 5 minutos y está bien. A mí me encanta hablar. Y tenemos el grupo para poder hablar. Aprovechémoslo. Si van a mandar un video o un contenido y demás, eso me lo pasan a mí primero. Por ejemplo, Silvia mandó un video, ella me lo consultó y le dije, sí, mandalo, está genial. Y también lo comparten. A ver si ese video entra dentro de la teoría, ¿no? Para no llenarnos de información tampoco. Bueno, entonces, este libro habla de la contemplación, que esa contemplación, bueno, no es justamente pensar en Dios, en lo que tenemos armadito con Dios, sino con permanecer en esa presencia amorosa. Entonces, lo que hace es poner en jaque al ego, que es nuestro obstáculo. El ego, llámase así como a esos pensamientos intrusivos que no sabes de dónde vienen. Eso que crea todo esto que hablamos. Entonces, eso es lo que produce angustia muchas veces. Cuando yo siento angustia, quizás lo mejor es realizar esta práctica de la contemplación, porque lo que hace la contemplación es aliviar, es como ponerle hielo al golpe, porque empieza a unir lo que está separado. El ego se siente angustiado y mi cuerpo se va a angustiar cuando yo me estoy sintiendo separada de mi esencia, ¿no? Cuando yo tengo miedo a perder algo, es porque me estoy sintiendo separada del todo. Cuando yo quiero controlar algo, es porque, bueno, no confío en el todo que yo soy. Entonces habla este libro de esto, ¿no? De que el amor y que de la muerte en relación al ego caminan juntos. Es básicamente de lo que habla. Nosotros trabajamos cuerpo, mente, emociones y el ser. Bueno, este libro podría ser más desde el ser, más desde la esencia. ¿Qué tienen estas prácticas de anclar la mente? Que lo que hace es justamente purificar las emociones, te trae claridad mental para la toma de decisiones y fue lo que estudió la neurociencia justamente. Sí, tiene un sentido espiritual, porque lo tiene, pero es la manera que puede acceder a la mente. Es como que hace un jaque a nuestros, o sea, a nuestra moralidad, nuestro conjunto de creencias, ¿no? Las invito a que hagan una transformación de su propio yo con la lectura de este libro. Simple, entendiendo no justamente que está hablando de Dios ni de una religión en particular. Entonces, hay una frase que dice este libro que dice así. Esperen que se las copié para pegársela porque no, se los mando acá. Ahí, ¿la leen? Dice, para encontrar a Dios, debes dejar de buscarlo con la mente y comenzar a amarlo en silencio. ¿Y qué pasa cuando digo esto? Y se te viene la religión que vos hayas practicado. Y no estoy hablando de religión. Y es ahí que la mente ya quiere tomar el análisis. Entonces, ¿tienen ganas de leer este libro? Ay, viendo una mosquita. Bueno, esto es una realidad. Es un entrenamiento de la mente. La contemplación se entrena y la mente nunca puede alcanzar ese nivel. O sea, no, la mente no va a alcanzar lo absoluto. Lo único que puede alcanzar esa experiencia es el corazón.
Solo cuando el corazón está en silencio lo vas a poder experimentar. Entonces, este autor en este libro dice algo fantástico que a mí me enamoró a ese estadio, ¿no? Que la verdadera meditación comienza cuando la mente se detiene y aparece un amor silencio. No aparece el silencio, aparece un amor silencio. Entonces, en las meditaciones de la contemplación, no es imaginar luz, no es reflexionar de temas, no es repetir afirmaciones. Es más parecido, por ejemplo, a las meditaciones Zen, a las meditaciones trascendentales, al mindfulness, quizás una de las partes que son más profundas. ¿Por qué? Porque lo que busca esta meditación es vaciar la mente. Paso siguiente, permanecer en presencia. Entonces, ¿cómo dividen los pasos? El primer paso sería soltar pensamientos. Cada pensamiento que pasa, como nubecitas, ¿no? No se analiza, no se las combate, no las mata, no los sigue. Pasa una nube, pasa otra nube, pasa otra nube. Eso es. Es que decir, ok, hay otra manera. Ustedes pueden visualizar, guían a la persona de visualizar una ruta. Son modelos. Ustedes pueden imaginarse cosas nuevas, crear una ruta. En esta ruta tiene dos vías. Y pasan autos para un lado, muchos autos para un lado y para el otro. Cada auto representa tus pensamientos. Vos no seguís a ningún auto. Vos los ves pasar y van, ¿no? A ver, hagamos una práctica. Esto es una manera de contemplar los pensamientos. Cerramos los ojos y van a imaginar que pasan nubes, que son sus pensamientos. O sea, empiezan a poner sus pensamientos dentro de las nubes y empiezan a pasar las nubes, ¿sí? No seguís a ninguna nube, no las analizás, no las combatís, no las perseguís. Dejás que se vayan, como la corriente del agua. Entonces, ahora imagínate que hay un río. No quiero que vayas hasta a ver hacia dónde corre el agua, solo quiero que la contemples, viendo que ahí el agua corre y fluye. Entonces los pensamientos fluyen como las nubes o fluyen como el agua y pasan. Ahora, te imaginas que hay una ruta. Adelante tuyo hay una carretera y pasan autos, muchos autos. Solo los miras, ¿qué pasan? Pero no le pones el foco a uno para seguirlo. No, contemplás todo lo que está pasando. Y de repente ahora hay más espacio entre auto y auto. Y ahora hay más espacio entre un auto y el otro que pasa. Y de repente hay más y más espacio entre un auto y otro. Y ahora no pasa ningún auto. Y hay vacío. Y ahora adelante ponen una palabra, amor. La palabra amor. O puede ser paz.
y van a decir en susurro o internamente, pero con conciencia. Amor. No es para repetir de manera mecánica. Eso es contemplar a través de un mantra y sentir la apertura silenciosa del cuerpo. Esto es estar en un en un no saber. Y acá descansa tu conciencia. Respiro profundo. Este libro coincide con el Zen, con la neurociencia contemplativa y sobre las teorías actuales de conciencia. Lo intelectual separa, el amor silencioso une. Abrimos los ojos. Bien. Vanina, contanos cómo fue tu experiencia. Del viaje. Buenas. Para hablar. Em, de esto que dijiste lo último, Ujú. De la práctica de recién. sí. Como cuando tuvimos el encuentro me habías contado que algo así de los autos, como que ya, bueno, al toque como que me acordé. Y como que viste que yo te dije que a mí me pasa mucho eso de que se me cruzan como muchos pensamientos y como que no, me cuesta concentrarme y como que eso que me dijiste como que me ayudó. Entonces, bueno, ahora como que, ahora en el momento que estoy ahora como que me conecté por ahí un poquito Bien. más rápido. Eh, pero bueno, eso. Bien, sí, te lo pregunté por lo que habíamos charlado cuando nos vimos de manera individual. Sí, sí, sí. Así que bueno, me sirvió esto. Esto mismo, a ver, obviamente que ellos no usaban autos. Yo lo modernizo, porque es lo cotidiano que solemos ver. Mm, Es más ya, probable que en el día hayas hecho focos en los autos para cruzar la calle y no en las nubes. claro. Entonces, quizás ahora podemos contemplar el movimiento como mantra, el movimiento de un árbol, Mm, ¿no? Sabemos que cuando ponemos el foco en el foco, desde la física cuántica, las meditaciones a esto lo llaman de otra manera que ya lo vamos a ver, pero estamos hablando de lo mismo. Es un foco. Ayer veía una imagen, no lo guardé porque era de un perfil de Instagram, y decía, te ponían un montón de autos, como que había mucho tráfico, y te decía, contá cuántos autos rojos hay. Entonces yo vi y dije, dos. Paso a la otra imagen y decía, ¿cuántos autos azules viste? No sé si lo vieron, está. Y yo dije, bueno, solo uno ve donde pone el foco. Y dice, ay, qué casualidad, justo mañana tenemos que hablar de esto, qué casualidad. Es que puse el foco en lo que ponemos el foco, y lo más maravilloso de todo esto que digo, a ver, si yo hubiese planeado abrir esa página que habla del ideal, bien, pero yo no lo planeé. Y el ideal tiene que ver con ese foco donde yo pongo. Que si yo pongo el foco, voy a seguir creando más de eso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo el foco en una preocupación por no saber, voy a crear más de eso. No pasa nada si no sabes. Ay, sí, pero es incómodo. Ay, sí, bueno,
Tírame las cartas, Sol. Ah. ¿Qué dicen las cartas, Sol? Bueno, las cartas fueron creadas en imágenes, en la simbología, por esta sensación incómoda que surge en el humano de no saber. Entonces nos abre a la contemplación, calma mi mente, así que un recurso genial para calmar la mente, para que eso también te dé la proyección de la creación de la realidad que vas a hacer, también, ojo con qué miramos, qué escuchamos y en qué campo nos metemos. Ojota, ¿viste? Todo lo que a mi mente la calme, bienvenido, aunque mi sistema y la conciencia y la moral diga que eso no está permitido. Ah, no sé, a mí me calma. Vale, silencio. Y después empiezo a practicar la contemplación que tiene que ver con la mente. Incluso si ustedes ven el documental que les voy a poner, que tiene que ver con la nube de pensamientos del que habla este científico, Jean-Pierre Garnier. Jean-Pierre Garnier habla, obviamente, de el espacio-tiempo y cómo los pensamientos nos interceden y puede que esos pensamientos sean de un río que está pasando por arriba mío, imperceptible, que tiene que ver con otros seres humanos, dependiendo de la vibración, su frecuencia, tu vibración, la vibración del otro. Es como que hay varios niveles de río de pensamiento. Yo lo entendí así. Y se los voy a decir de manera como se lo explicaría a un niño. Imagínate que en el cielo hay tres ríos. Por un lado tenés el río de esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos de desear el mal al otro, de las cosas malas, de las sombras, esos pensamientos donde, no sé, no los voy a decir para no conectarme a ese río, pero esos pensamientos de la venganza, de la tortura, de la muerte, de lo más oscuro que existe en nuestro ser humano. Hay otro río, ¿sí? Que conecta con la neutralidad, la compasión, con el amor de la esencia, donde no te sentís separado del todo, donde sabés que todos pertenecemos. Y hay otro río que soy yo en este mundo, envidia, enojos, rabia, comparación y competencia. No hay un pasaje a hacer daño al otro, pero sí tengo tan instalado la buena conciencia que no me permito salir de esa buena conciencia. Esto es bueno, esto es malo. Vos pertenecés, vos no. Tú eres parte y yo no. O sea, el humano clásico, ¿no? Depende mi nivel de frecuencia del instante en el que estoy. Depende de lo que me alimenté. Depende de cuánto agua tomé. Depende de tantos factores, de cómo descansé o no. Me voy a conectar con alguno de estos tres ríos. Y no estoy exenta. No estoy exenta a ninguno de estos tres ríos. Ah, hice gancho justo con este. Hice gancho con este. Hice gancho con este. Todos estos pensamientos que pasan por este río son míos, dice Jean-Pierre Garnier. No, son del río. Pero ¿quiénes tiran estos pensamientos? Los humanos. Nosotros. Nosotros con nuestra frecuencia tiramos pensamientos. O sea que si yo en este momento digo, ay, qué vieja de mierda que se muera a mi vecina, lo tiré al río que mencioné primero. Y va a haber alguien, eso se sube al río, como una foto que se sube al drive, y va a haber alguien que lo toma, lo baja y puede crear esa realidad. Eso es lo que
concientiza a Garnier en relación al río de los pensamientos, que yo se los explico así como si le explicara a mis hijas, ¿no? Ahora, yo puedo meditar, trabajar en la contemplación, esto que acabamos de hacer el amor, subimos un montón de información al río de la conciencia de unidad. Ahora yo puedo juntarme a tomar mate con mi hermana y decir, no sé, hablar, chusmear, el famoso chusmerío. No, pero ¿viste lo que pasó? Y no, y sí, si ellos piensan así. No, y somos analistas desde el chisme, ¿no? Lo que ella piensa, lo que yo pienso, empieza a subir nubes a lo que está bien y lo que está mal. Vos pertenecés, vos no pertenecés. Y son tres campos. Hasta ahí con esto. Pero, ¿se entendió el ejemplo que quiero dar? Ah, díganme con su carita. Ah, qué bueno. Entonces, Garnier lo que hace es explicar que tus pensamientos no son tuyos, que pudiste haber bajado este enojo con tu cuñada de este río, lo tomaste, te enojaste, te intercede, y encima ahora le decías que se muera, tiraste otra pelota para el otro lado. Bueno, Hellinger, ¿qué hizo con las constelaciones? Yo no puedo no analizarlo, porque él para mí, o sea, bajó toda esta teoría en una técnica hermosa. Él lo que hizo fue la reconciliación de las víctimas que se sienten víctimas y con los que se sienten perpetradores, para que se neutralice en este río de la conciencia. Gran técnica, muy inteligente y claro, con lógica. Ah, entonces recordamos que somos parte del todo en el río del centro y volvemos a nuestro centro. Eso es, todos los días yo quiero conectarme con mi antena de Wi-Fi a la conciencia de unidad. Ahora, si un día tengo ganas de matar a alguien, bueno, yo sé que estoy conectada con el río de Calais, con los perpetradores, y todos somos de ese río también. Y todos también somos de el otro río de la victimización. O sea, que nadie está exento de estos tres ríos. Estos tres ríos, Eric Berner los llamó los estados del yo. Todo niño, todo padre, todo adulto. Y yo así puedo seguir integrándoles todas otras teorías. Freud, el yo, el super yo, el ello. Carl Jung, las sombras. Marco Aurelio, meditaciones de esto. Bueno, ¿se entiende? Quiero que vean el video de Jean-Pierre Garnier con esto de los ríos, de los pensamientos. Y no estoy hablando de la teoría del tiempo. ¿O sí? Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Y vamos cerrando con la última práctica. Cuéntenme. Silvia, ahora sí te quiero escuchar. Ah. Abrí micrófono. Sé que Silvia ha estudiado muchísimo a Garnier, así que este ejemplo, muy buen datazo para las chicas que quizás desconocen, o no, confírmame si. ¿Está bien tu En realidad ejemplo? no, Sí. en realidad no sé bien qué querés que diga, no, No, lo que vos estás percibiendo en este instante con esto que yo acabo de explicar, ¿te hace sentido o no te hace sentido? por supuesto, por supuesto. Mucho sentido me hace, porque durante toda mi vida he hecho las prácticas sin saber quién la pensaba y quién lo decía. Y ahí yo saco una gran conclusión, Ok, que estamos recordando, ya sabemos todo, ya está todo dicho. exacto, Y es esa la sensación que siento, y lo tenemos dentro nuestro. Vamos a buscar afuera lo que nosotros tenemos dentro. Y a veces cuando uno escucha a estos pensadores, estos filósofos, esta gente que se dedica
a entregarnos toda esta exquisitez de saberes, te das cuenta que durante toda tu vida ya lo sabías. Y lo has estado practicando sin haber visto este autor o este o el otro. Y bueno, eso es llevar hacia la evolución. Pero buscamos fuera lo que tenemos dentro. Si nosotros hacemos una introspección, nos vamos a dar cuenta que tenemos esto que voy a decir, los pensamientos y todo lo demás, tiene que ver con la energía, Claro. totalmente. Sí, Tiene que ver con la las energía. frecuencias, sí. Es la conclusión que yo saco de todo lo que estaba escuchando ahora, ¿no? Y Eso, me importan sus conclusiones, más que, de mi vida personal, aparte sí, de mi historia, ¿no? sí, Yo puedo hablar desde, no de mi creencia, sino de mi experiencia. Por lo que cuando se habla de estas cosas no se puede hablar desde la creencia de uno, pero sí se puede hablar de la experiencia de uno. Y te das cuenta que vos has hecho cosas en la vida, o por ejemplo esto que decía el pensamiento, maldecir, en todos lados te dicen no tenés que maldecir y qué sé yo, lo he vivido en carne propia. ajá, Cuando era chica maldecía mucho y se llevaba a la acción, se materializaba el deseo, porque el pensamiento tiene átomos y se materializa. Y yo me acuerdo que una vez hablé con un director espiritual, porque en esa época yo profesaba la religión católica, ahora no, pero en esa época yo iba a colegio de monjas y todo lo demás. Y él sí, me decía, Silvia, no maldigas. Por ejemplo, una profesora me pasó de decirle, ay, me puso, yo estudié música y me bochó en música porque no sé qué hice, yo era muy traviesa, tremenda, porque me aburría en la escuela. Lo que está diciendo ya lo sabía, entonces era muy inquieta, qué sé yo. O sea, no era la culpa de la profesora ni nada, era yo que era tremenda. Entonces dije, ay, ojalá te quebré un oye, déjate joder. Voy al baño y viene una compañera mía que cae del campo y me dice, Silvia, dice, ayúdame porque la profesora se ha caído en la escalera, se había quebrado el tobillo. Y bueno, yo después iba a hablar con mi director espiritual y decía, todo lo que yo pienso, y sí, eso es una cuestión energética. Y todo lo que dicen los pensadores, todo lo tenemos dentro nuestro. Nosotros estamos recordando. Y esa es la conclusión que saco. Y cada vez lo entiendo mejor. Por eso yo quería escuchar esta clase, porque una cosa a veces cuando uno se pone a hablar y dice, puede filosofar y todo, pero hay que internalizarlo y vivirlo en el espíritu de uno. Y en sí. cuanto al ego, si no nos separamos de nuestro ego, no podemos ver, porque es como una nube. Claro, es eso, la nube. Es Es una como, nube. es lo mismo Si que nos no, no. pasa en ese estado de enamoramiento, incluso. Es lo Tal mismo. cual, cuando vos decías recién, ¿cómo se llama? Vanina, porque estoy sin los lentes. Vanina es que dice que Sí, le encuentra la concentración. Bueno, cuando vos entrenás, entrenás y entrenás, llevas años entrenando, yo recién no necesitaba ver los autos. Entro en alfa enseguida, es más, empecé a bostezar porque ya me dormía. Es entrenamiento. El cuerpo se acostumbra, es entrenamiento, es muy denso. Entonces, lo que tenemos que apelar es que nuestra energía trabaje. Y todo es un entrenamiento. Se puede conseguir. Nadie es más ni menos. Es lo que puede ser. Son lo que son. Nadie es bueno ni malo. Son lo que pueden ser. Y les digo esto porque a veces uno se siente frustrado y dice, ay, no, ella lo puede hacer. No, no, no se comparen con otro. Cada uno es lo que puede ser. Y ahí está en la aceptación del otro. Por ahí una vez María me dijo, cuando yo le dije, mira, yo no puedo a tal persona que me hizo daño, X, no voy a hacer el comentario, odiarlo. Yo no puedo odiar, por ejemplo, es mi naturaleza. No puedo odiar. No sé odiar. Yo cuando una persona me hace daño le mando luz, pero es mi naturaleza. No significa que todos tengan que ser iguales, no significa que soy re obvio. buena, no. Y Es mi tampoco, naturaleza, exacto. no. Yo soy luz y oscuridad. Luz, conciencia. Oscuridad, tristeza, porque no es solamente maldad, la oscuridad, la tristeza, la depresión, el estar mal, estar energéticamente bajo, o sea, es un cúmulo de cosas. Entonces, todo esto tómenlo para ayudarse uno, porque si uno no está bien no puede dar nada. Y eso energéticamente se siente.
Y cuando uno está enfrente del consultante, lo siente y lo percibe. Y ahí está cuando se tiene que crear el rapport, que es la buena relación, es la relación entre el consultante y uno. Y si no hay esa relación, no podemos acompañar a nadie. Exacto. O sea, todo esto que nos está dando María, y cuando María decía, limpien la casa, saquen lo que no les sirva, lo mismo tienen que hacer con su mente. Ustedes no pueden llenar una bolsa con 50 trapos y salen los trapos para afuera, entonces no hay lugar para otro pensamiento, no hay lugar para lo nuevo. Yo he leído autores con los que no estoy ni ahí de acuerdo, pero para poder tener una crítica más acertada a la verdad, los tengo que leer. Entonces, ¿qué hago? Saco todo y hay algo que hay que tener, que es humildad, es sacar el ego. Entonces, no empezar a criticarlo de que leíste el primer renglón, no, porque este piensa no. Ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, yo soy, qué sé yo, Marx, y me pongo a leer Marx. Bueno, que proletariado, pa. Es la única forma de internalizarlo y no necesitan memorizar porque les va a quedar adentro. Pero Totalmente. la concentración. Esto, Entonces, eso es lo que quería decir, María, es mi ok. gran conclusión. O sea, yo no voy a hablar de lo que pensaron otros porque lo respeto muchísimo. No, es en O sea, realidad decir, bueno, a ver, me di cuenta de esto, o sea, es compartir, lo porque tenemos todos, nadie sabe más ni menos, todos tenemos el secreto de la creación. Y las mujeres sabemos el secreto de la creación más que los hombres, porque nosotros damos vida. y Entonces, acá es donde yo estamos digo, y no preparadas sé. Ah. mentalmente para hacer tres cosas a la vez. Acá Perdón, es el momento donde yo digo, y no sé si estoy más preparado que el hombre, no sé, y no sé. no importa, es la evolución de Ahora, cada vamos a uno, es hacer una cosa individual. para que no se nos vaya la hora. 5 minutos, van al baño, se refrescan, que vamos a hacer una práctica. Esta práctica que vamos a hacer, la voy a grabar aparte, porque es una práctica que ustedes van a tener que hacer con un objetivo. La idea es ir trabajando semana a semana, por 8 semanas. Uy, nos va a cambiar, Es un reto. es Entramos en la increíble. etapa del reto de 8 semanas, donde si un día te olvidaste, no vas a crear pensamientos de juicio. Vas a asumir, chicas, hoy me olvidé completamente de la meditación, ayer me olvidé completamente de la meditación, y lo compartís, haciéndote responsable, ¿sí? Entonces, la meditación que vamos a hacer es para las personas que quieran asumir este reto. No es obligatorio, no es evaluativo. ¿Quién de ustedes puede asumir este reto de 8 semanas? Todas las que estamos acá asumimos el reto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ahora van a salir afuera a la luz del sol o que te dé una ventana y se van a sacar una foto así como están, en su cara. Y la van a mandar al grupo. Las que se suban al reto y vean esto grabado, cuando lo vean, no importa si lo ven de acá a un mes, porque están a su ritmo, van a mandar una foto al grupo con su cara. Cuando terminemos las 8 semanas, nos vamos a sacar una nueva foto ese día. ¿Por qué esta meditación que vamos a hacer a continuación? ¿Por qué estoy dando la introducción ahora? Porque después lo que va a quedar grabado solo es la meditación y terminamos por hoy. Lo que va a hacer esta meditación va a regenerar el órgano más grande que tenemos, que es tu piel. Y la mente necesita pruebas, dicen, ¿no? Entonces, es una meditación contemplativa, profunda, con el enfoque de regeneración corporal, no solo la carita, corporal, y la regulación de tu sistema nervioso. Vamos a integrar la neurociencia contemplativa, el occidente, ¿sí? El cuerpo y la presencia. Entonces, la práctica que vamos a hacer como reto va a trabajar en el sistema nervioso para calmar tu estado de supervivencia, para calmar tu cuerpo. Va a trabajar en tu estado emocional, en tus emociones.
Al mismo tiempo activa un proceso de autorregulación del cuerpo. Por ende, no es una meditación para que lo hagas solamente antes de dormir. Es una meditación que lo puedes hacer en cualquier momento del día. Y no necesariamente tiene que ser una sola vez. Quizás la necesitas hacer 2 veces, haces esa meditación. Y lo que va a regenerarse a nivel externo e interno es, es tu propia percepción. A ver, ¿les hace sentido? Lo que se regenera va a ser tu propia percepción. Entonces podríamos decir que empezás a ver más bello todo. Bueno, algo así. Todo se transforma en belleza desde la contemplación del amor. Y de repente todos los hombres están re lindos. Ah, se enamoraba de todo. Chiste, chistes. Bueno, entonces, belleza. Vamos a hacer un break, 5 minutos y volvemos con la práctica de meditación. ¿Estamos? Dale.